Ahora vámonos para el Amir del principio. El Amir del principio, poniendo en contexto a todo el grupo que ya hemos trabajado muchas veces, pero para los que no se hayan leído Cometas en el Cielo o visto la película, el Amir del principio es un Amir muy canalla, o sea, yo veo que también está el tema de las castas en Afganistán, donde Amir era el jefe y trataba a Hassan como tú mi esclavo, tú mi súbdito. Pero vamos, es que habiendo relaciones de jerarquía, el maltrato corrompe, daña al ser humano. Entonces vamos a ver cómo era ese Amir cuando dice Hassan. Hassan era el par, el de la misma edad de Amir. Y entonces dice, ¿crees que yo te mentiría, Amir? De pronto decidí jugar un poco con él. No lo sé, ¿lo harías? Mira, Amir, yo hasta comería tierra por ti. ¿De verdad lo harías? Come tierra. ¿Comer tierra? Claro, me lo pides, lo hago. Sabía, dice Amir, que yo estaba siendo cruel con Hassan, como cuando me burlaba de él porque no conocía el significado de alguna palabra. A Amir le gustaba contar cuentos que escribía a Hassan. Y cuando Hassan preguntaba el significado de alguna palabra, Amir lo ridiculizaba. Hasta incluso le decía significados distintos para burlarse de él. Es que era muy cruel Amir. Entonces, incluso porque no conocía el significado de alguna palabra, pero burlarme de Hassan tenía algo fascinante, aunque en el mal sentido. Algo parecido a cuando jugábamos a torturar insectos, excepto que esta vez el insecto era él y yo quien sostenía la lupa. ¡Oh! ¡Qué cansancio! Y voy en un párrafo, o sea, el Amir del principio, tirachinas para matar los perros, tirachinas para hacerle daño, o sea, una cantidad de cosas que nos manifiestan una amiritud, digamos, a lo bestia, a lo bestia. Entonces, eso es lo que queríamos poner en spot, en dónde tiene el Amir de estos primeros planos para comprender persona y sus acciones, para comprender estas acciones, como decíamos, tan automáticas, tan instintivas, tan emocionales y poco racionales, poco ejercicio de su dimensión espiritual y relacional. Adelante. Bueno, pues primero, yo creo que, sé que la forma más primitiva en la que aprende el ser humano es a través de la ejemplificación, del ejemplo. Y es cierto que Amir en un principio es un canalla y obviamente no lo voy a justificar, pero hay que ver también su contexto, su entorno. Y hay que reconocer que primero no tuvo madre, no tuvo un ejemplo de amor. Y su padre era simplemente pues un rico de la ciudad que se interesaba únicamente en el dinero. De hecho, cuando Amir escribía historias, su padre le decía como que me preocupa que no le guste el deporte, que no sea un niño fuerte. Y dejó de ver como que la fortaleza que podía transmitir a través de sus historias. Eso en primer lugar. Yo creo que por eso Amir era un canalla, porque no conocía lo que era el amor. En cambio, Hassan era un niño muy pobre económicamente, pero era muy rico espiritualmente. Y su padre, a pesar de ser un esclavo, porque era un esclavo, le enseñó a través de esa pobreza la riqueza que tiene el espíritu, la lealtad, el amor, y de cierta forma Hassan se excedió en esa lealtad, tanto así que llegó a quebrarse él mismo por defender el amor que le tenía como amistad a Amir.
A ver, es muy cierto que cierto contexto, cierta cultura puede llevar al ser humano a ser un poco ejecutor de acciones que no correspondan con una ética y con una moral. Entraremos en el dilema de qué tanto puedo yo justificarme en mi contexto para yo realizar acciones. El tema, por ejemplo, de Simone Biles, fue un libro que desafortunadamente no he tenido la oportunidad de leerlo, ya que me fui por cometas en el cielo, pero está entre mi lista para leerlo próximamente. Simone Biles se desarrolla en un contexto de una madre drogadicta, alcohólica, y aún así llega a ser una gimnasta excesivamente exitosa, porque su capacidad de decisión superó la capacidad de influencia que tenía su contexto, cosa que no le pasó a Mir en su momento. Ya luego, en una adultez, en una madurez, en un proceso, él pudo evidenciar esto, pero durante su niñez su capacidad de decisión era muy disminuida y la capacidad de influencia que tenía el contexto sobre él era mucho mayor. Entonces, por medio de este libro podemos evidenciar cómo muchas veces el contexto nos va a alar, a tener atrapados en algo, pero básicamente eso es lo que debe buscar el ser humano, romper esa barrera, ese paradigma o ese cristal en el que lo ha enclosetado, lo ha encerrado la cultura y el contexto en el que vive, romper eso, extrapolarse y salir a hacer nuevas cosas, a dibujar nuevos caminos, ya sea desde su gusto, desde su pasión. Y eso es otro tema importante también, que el ser humano encuentre una pasión, esa pasión que lo haga decidirse, que lo haga atarse a ella de tal forma que por más difícil que sea su contexto, por más difícil que sea su situación, la atadura o esa pasión o ese amor que tiene con sus objetivos, con su meta, lo haga extrapolarse y lo haga volar mucho más lejos de su contexto, para que posteriormente pueda seguir transformando el mundo, pueda seguir transformando su mundo y conseguir una perspectiva diferente de la vida. Claro, la cultura, como dice Juanse, hay que tenerla presente para valorar por qué la amiritud se mueve así. Un niñito que apenas está organizando su cerebro triúnico, sus 4x4, tiene esa zona de soberbia, como de hiperinflación del solomillo, porque es que yo soy el patrón y él es mi sirviente, ellos son mis criados, ellos son mis esclavos. Vámonos para un modo occidental, Colombia, siglo XXI, Universidad de La Sabana. ¿Cuántos amires hay sin ese contexto? ¿Cierto? Y están creciendo pequeños tiranos que ya vemos en la vida pública, tipo futbolistas, tipo reggaetoneros o cantantes, yo no me voy a ir por un género, cantantes, tipo políticos, tipo de toda la gama en lo público, que son unos tiranos. La doctora Mesa estaba hablando, pues que a veces las religiones imponen y me parece una perspectiva divina de ver la libertad que se respeta incluso a través de las religiones cualquiera que sea. ¿Y cuál es el problema en parte de Cometas en el Cielo? La mala interpretación de los talibanes del Corán, que imponen, obligan, y nada más inhumano que el obligar a una persona cuando tiene el don de la libertad, la capacidad de elegir. Creo que una de las frases que más me ha marcado a través del curso de COR fue: no hay nada más inhumano que quitarle al humano su capacidad de libertad. Esta frase la dijo Marce anteriormente en el video, y fue una frase que me marcó mucho y me puso a pensar entre la libertad del ser y la libertad de ser. Yo lo interpreté a mi forma. Para mí la libertad de ser
es la libertad del ser, es esa libertad que viene intrínseca con nosotros, que nace con nosotros, que simplemente es otorgada por nacer, por ser seres humanos. Y me hace recordar mucho una frase que algunas leí de Malcolm X, que en medio de toda su lucha de liberación por la raza negra en Norteamérica, dejó una frase muy bonita que es: nadie te puede dar libertad, nadie te puede dar igualdad o justicia ni nada. Si eres un hombre, la tomas. En medio de todo esto me hace pensar que simplemente esa es la libertad del ser, que nacemos libres. Ahora bien, la libertad de ser es aquella que nosotros decidimos. Ya se nos otorgó una cuando nacemos, pero ahora está en nosotros si ejercerla o no. ¿Cómo la ejercemos? Cumpliendo nuestros sueños, tomando decisiones, ojalá sea para bien, pero básicamente eso, buscando nuestra capacidad de mejorar, de éxito, de felicidad. Eso es la libertad de ser. Yo elijo ser libre. Y eso me lleva a recordar mucho una frase de Voltaire, el escritor y historiador francés, que a través de sus obras, en alguna leí, no recuerdo cuál, sino que la tengo anotada en mi cuarto, en donde dice: el hombre es libre en el momento que desea serlo. Eso es la libertad de ser. Yo hoy elegí ser libre, hoy salgo, cumplo mis sueños, y hoy salgo y me dedico a ser feliz, a progresar y a hacerme crecer como persona, como ser humano, en valores, en cultura, en conocimiento.